Levítico 21 y 22. Estamos estudiando este libro bastante particular y bastante especial que para muchos, como he dicho un par de veces, seguramente no estaba en los 3 libros que más quería leer de la Biblia, pero está en la Biblia y está inspirado por Dios, y esto también es útil para enseñarnos para todo lo que dice que hace la palabra de Dios. También este libro sirve para eso. Y algo que estaba como que hoy pensando un poco era que cuando ves todo el libro de Levítico y cada detalle, cada cosa que Dios había establecido, ya establecido para hacer y llevarse a cabo en el tabernáculo, yo decía, no, pues gracias por la vida de Cristo, gracias por la cruz, porque Jesús cumplió en su vida cada uno de estos detalles. Decíamos de que muchas de estas cosas son como sombras de lo que Jesús vino a cumplir. Hay unas cosas que son muy evidentes que Cristo hizo, otras no lo son tanto. Pero cuando estemos en el cielo vamos a ver todas las cosas como son. Y el Levítico es útil para eso, para valorar la obra de Cristo en la cruz y toda la manera como ahora con libertad podemos acercarnos a Dios, y como cada cosa que Dios había establecido para que Israel se pudiese acercar a Él, ¿no? Entonces vamos a ver el capítulo 21 y vamos a leer el verso 1, el primer pedacito, y vamos a ir explicándolo. Dice: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. El capítulo 21 y el capítulo 22, parte del 22, no completamente. Ahora Dios va a hablarle específicamente a los sacerdotes. Acuérdense que el libro de Levítico básicamente es un libro donde están todos explicados de cómo los sacerdotes van a llevar todas las ceremonias dentro del tabernáculo. Entonces muchas cosas van para ellos. Hemos visto en los capítulos anteriores que algunas cosas también van para todo Israel. Y aquí Dios otra vez le dice, ¿sabes qué? Vas a decirle estas cosas a los sacerdotes. Entonces ellos son los destinatarios de esta parte. Y acuérdate que decíamos que el sacerdote es especial porque el sacerdote cumplía una doble función. Primero, el sacerdote era como un representante de Dios para con la gente. Era alguien que representaba a Dios delante de la gente, delante del pueblo de Israel. Pero aparte no solamente lo representaba a Dios delante de ellos, sino que era la inversa también. El sacerdote representaba a la nación, a Israel, delante de Dios. Entonces realmente el llamado que ellos tenían era bastante importante, era un servicio a Dios, que era un gran privilegio, pero junto con el gran privilegio viene una gran responsabilidad. Y hemos visto que realmente el llamado que ellos tenían, el nivel de exigencia, o el nivel el nivel de exigencia era bastante mayor y bastante más elevado que cualquier israelita común y corriente. Ahora, fíjate, continuando del 1, la segunda mitad del 1 hasta el 4, dice: diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces aquí habla de contaminación y de contaminación de muertos. Cuando Levítico habla de contaminarse, de estar contaminado, está hablando de estar ceremonialmente contaminado. O sea, todas las ceremonias, todos los sacrificios que ellos hacían cuando violaban las normas que Dios había establecido, ellos estaban ceremonialmente impuros. Entonces todas estas cosas que Dios está diciendo es que al hacer cada una de estas cosas ellos quedaban ceremonialmente no aptos para hacer la función que Dios los había llamado a hacer. ¿Y cuál era el caso que vemos en estos versículos? Habla de los muertos y habla de los funerales, habla de el estar de duelo por alguien que ha muerto. Los sacerdotes tenían un protocolo, Dios le había dado un protocolo a ellos para llevarse a cabo cuando alguien fallecía, y decía básicamente que ellos no podían estar en contacto con muertos, no podían estar en contacto. La única excepción para los sacerdotes era el padre, la madre, la hermana
la hermana que no estuviera casada, cuando dice vírgenes se está refiriendo a eso, que no haya estado casada nunca, y su hermano. Esas eran las únicas excepciones de personas a las cuales los sacerdotes podían acercarse en el momento de un funeral, básicamente. ¿Te acuerdas cuando murieron los hijos de Aarón? Aarón ni siquiera se pudo acercar a sus hijos. Porque vamos a ver más adelante que los requisitos para el sumo sacerdote, que es solo uno, eran aún más estrictas que un sacerdote. Entonces Aarón ni siquiera se pudo acercar a ver a sus hijos, porque eso Dios no lo permitió. Entonces, ahora esto es Antiguo Testamento. Esa es la manera en que ellos manejaban el asunto de la muerte o el enfrentar la muerte. Como cristianos, nuestra postura es bastante diferente en el Nuevo Pacto. Dios es un Dios que nos consuela. Y nuestra esperanza está en la vida eterna. Si un ser querido ha muerto y es creyente, pues tenemos la esperanza de que un día nos vamos a reencontrar. Y no es así como que la muerte como algo espantoso para nosotros, sino que realmente es como una graduación donde si has muerto y si has creído en Jesucristo, sabemos dónde tienes tu eternidad y mi eternidad. Y sabemos que a nuestros familiares, amigos que murieron en esa misma fe en Jesús, vamos a reencontrarnos con ellos. Ahora con los que no, pues creemos que Dios también nos va a consolar al no ocurrir eso probablemente, ¿no? Pero aquí ellos ni siquiera se pueden acercar, solamente un par de personas tienen como que el derecho o la oportunidad para acercarse. Ahora fíjate el verso 5 y 6, dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Y aquí vemos algo que en el capítulo 19 Dios como que le vuelve a decir, habla esa palabra tonsura en su cabeza. ¿Qué es lo que era tonsura? Nadie se acuerda, ¿verdad? Era un corte de cabello, exactamente. Era una manera en que se cortaban el cabello. Y básicamente aquí Dios les pide tres cosas a los sacerdotes. Sacerdotes en general, no está hablando del sumo sacerdote todavía, sino que los sacerdotes que servían junto con Aarón, ¿qué es lo que tenían que hacer? No tenían que, como dice, cortarse el cabello de una manera en particular. No tenían que cortarse la barba. Y dice que no tenían que hacerse rasguños en la carne. Dices, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Acuérdate lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Dios le dice, mira, yo no quiero que ustedes agarren las costumbres de Egipto, de donde yo los saqué, y tampoco que vayan a agarrar las costumbres de donde yo los voy a llevar, que era la tierra de Canaán. Básicamente yo los he llamado para que ustedes sean diferentes, para que me representen a mí un Dios santo, y esa es la manera, porque seguramente o en Egipto o en Canaán estas eran las costumbres de los sacerdotes y de la gente que estaba involucrado en las religiones. Eran costumbres paganas, seguramente eran costumbres paganas. De hecho en Deuteronomio, por ejemplo, no es necesario que vayas ahí, pero lo puedes apuntar. Deuteronomio 14:1, ahí vuelve a aparecer como la misma instrucción, pero aquí nos ayuda a entender ¿por qué Dios dice esto aquí en Levítico? Y ahí dice en Deuteronomio, dice, no os sajaréis, o sea, no se van a cortar de alguna manera, ni os raparéis a causa de muerto. Entonces lo que Dios está diciéndole aquí a los sacerdotes, ustedes no se van a cortar el cabello, no se van a rasurar su barba y no se van a marcar su piel por causa de los muertos, porque era una especie como de costumbre pagana. Y se acuerdan, mira, vamos, de hecho lo tengo marcado aquí, Levítico 19, lo voy a explicar otra vez porque una persona me dijo que no lo entendió mucho. 19, versos 27 y 28, es la misma idea. Levítico 19, 27 y 28 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Entonces me preguntan, entonces la Biblia dice que no nos podemos hacer tatuajes, porque dice no se imprimirán nada. Lo que Dios le está diciendo ahí en el capítulo 19 es básicamente lo mismo que está diciendo en el capítulo 20. No te puedes marcar la piel, no te puedes cortar la barba de una manera, no te puedes cortar el cabello de una manera cuando eso está relacionado con la muerte. Porque todas estas cosas, todas esas prácticas, los pueblos paganos los hacían como una manera de su adoración. Y Dios le dice, ustedes no van a hacer eso.
porque ellos hacen esas cosas que están conectados con la muerte. Porque si uno dijera, entonces ahí los tatuajes están prohibidos, podríamos decir también que está prohibido que el hombre se rasure la barba, porque dicen no se van a cortar la barba, en el mismo versículo. Entonces, ¿es pecado cortarse la barba? Pues no, porque lo que Dios está diciendo ahí tiene que ver con lo que ellos iban a ver en ese momento, con lo que ellos iban a ver en esa cultura, lo mismo que dice acá, y todas esas cosas prácticas que ellos hacían, marcarse la piel, lastimarse la piel, cortarse el cabello de una manera, cortarse la barba, estaba vinculado con la manera en cómo ellos expresaban su duelo y las cosas de la muerte. Y por eso Dios le dice, no tengan nada que ver con eso, porque ustedes no han sido llamados a moldarse a la cultura que los rodea. Ahora, nuestra cultura es diferente. No hay esas costumbres, hay otro tipo de costumbres, hay otro tipo de estándares, pero básicamente la idea es lo mismo que aparece en el Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado no a vivir por las costumbres de este mundo, en el sentido de no amoldarnos a este mundo, a los valores de este mundo, sino que realmente hemos sido llamados a vivir una vida que honra y agrada a Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios o a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, esto de marcarse, de imprimirse, tiene que ver específicamente con cosas relacionadas con la muerte que estos pueblos hacían y que Dios le prohíbe a los sacerdotes que hagan lo mismo, relacionado con un duelo, con un luto, que ellos vayan a seguir la misma costumbre. Versos 7 al 8. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. El versos 7 y 8 vemos otro aspecto que es importante para Dios, que es la vida matrimonial. La vida matrimonial. Y Dios dice, mira, una manera en que me van a glorificar, donde yo voy a ser glorificado, es en tu matrimonio. La persona que eliges con la cual casarte. La segunda decisión más importante en la vida, primero es decidir seguir a Cristo. La segunda decisión más importante en la vida de una persona que es soltera es con quién se va a casar. Y aquí Dios dice, mira, los sacerdotes tienen que abrir bien los ojos, porque no se pueden casar con cualquier mujer. Y aquí pone cuáles no son elegibles. ¿Y cuáles mujeres no son elegibles? Las que han ejercido prostitución. Tú dices, ¿cómo un sacerdote se va a mezclar con alguien que ha ejercido la prostitución? ¿Por qué Dios lo está diciendo? Otra vez por lo mismo. Porque los sacerdotes de las naciones paganas que rodeaban a Israel, donde ellos iban a llegar, las sacerdotisas estaban involucradas en prostitución. Era parte de la adoración a los dioses paganos, donde la mujer sacerdotisa ejercía la prostitución. Y Dios le dice, ustedes no van a seguir el ejemplo de esos sacerdotes, de que sus mujeres ejercen la prostitución. Ustedes van a elegir mujeres vírgenes. También dice, no divorciadas. Tampoco mujeres divorciadas, o que dice, han sido repudiadas. Eso habla de divorcio. Mujeres divorciadas, los sacerdotes no deben de casarse con ellas. Viudas sí, no pone como que las viudas no. Viudas sí pueden. El sumo sacerdote tampoco puede con viudas, pero estos sacerdotes sí pueden con una viuda. ¿Y por qué? Porque la esposa es un reflejo de su esposo, es un reflejo de su marido. Y dependiendo de la mujer que este hombre o este sacerdote fuese a elegir, podía comprometer el ministerio, realmente. Podía comprometer el ministerio y podía ser una distracción del llamado de Dios para ese hombre. Y para la gente es importante, mira, ¿cómo lo podemos aplicar al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos dice que no nos debemos de unir en yugo desigual, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión alguna. Y a veces pensamos, nuestra mentalidad es el del cristiano que quiere andar así como que con una persona que no es cristiana. Yo lo voy a convencer, sí, cómo no. No lo vas a convencer, ni lo vas a cambiar. Una persona decía algo muy cierto: lo que un hombre o una mujer es de soltero, lo va a hacer 2 veces estando casado. No lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder convencer. Y aparte, cuando dice que no nos unamos en yugo desigual, pensamos, el cristiano dice, ok, solamente me voy a buscar a alguien cristiano y con eso cumplo con el requisito. Y no es la idea que simplemente sea un cristiano.
Un yugo eran dos animales que van mirando hacia la misma dirección. Y tú cuando estás soltero o eres soltera, debes de buscar una persona que tenga el mismo llamado, el mismo corazón que Dios te ha dado a ti. No basta con que sea cristiano nada más. Si Dios te ha llamado a ser misionero o a ser misionera, tienes que buscar a alguien que tenga ese mismo llamado. Porque es hacia allá donde Dios te está llamando. Y si eliges una persona que no tiene ese llamado, ¡pum!, ahí se terminó tu llamado. Y va a ser un conflicto. Por eso el yugo desigual es los dos viendo para el mismo lugar, caminando en la misma dirección. Tristemente conozco muchas personas que tenían un corazón para servir a Dios, pero se casaron con la persona equivocada. Y no estoy diciendo no cristianos, personas cristianas. Pero ahí se terminaron sus ministerios porque realmente la otra persona no tenía la misma pasión por Cristo. Y un consejo que le doy es que cuando busques una persona y tenga los ojos abiertos, busca una persona que sea madura en la fe, que ame al Señor más al Señor que a ti. Porque si no hay conflictos y van a haber problemas. Entonces aquí Dios le dice, mira, elijan aquí y acá porque el llamado que yo les doy es importantísimo. Y la compañera no debe y no tiene por qué ser una distracción. Ahora verso 9, fíjate, un verso bastante fuerte. Dice, la hija del sacerdote que comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Bastante fuerte. La palabra o la frase comenzare a fornicar es la idea de que esta hija de sacerdote no es que cometió adulterio, sino que lleva una vida desenfrenada y constante sexualmente, que incluso se asemeja a la prostitución. Eso es lo que Dios está aquí hablando o refiriéndose. No es simplemente que cayó una vez, sino que esa es lo que ella hace constantemente y desenfrenadamente. Y no es que la queman viva, no pienses que es así. Todas las muertes eran apedreamiento y después se quemaban, y el quemar significaba que no va a quedar rastro alguna de la identidad de esa persona. Pero era así, porque finalmente deshonraba al Padre, y al deshonrar al Padre estaba deshonrando a Dios. Y dices, wow, está fuerte, ¿no? Pero eso es grave, era grave, ¿ves? A ese nivel de santo es Dios, ¿ves? Ese es el Dios al que adoramos, al que ahora tenemos un libre acceso a través de Jesús, pero Dios no ha cambiado en lo más mínimo. Simplemente que tenemos el favor de Dios ahora a través de Cristo. La vida familiar, la vida matrimonial, la vida de la relación con la muerte, todas estas cosas estamos viendo. Del verso 10 al 15 vemos especificaciones respecto al sumo sacerdote. Dice, ahora solamente para un hombre, para Aarón en este caso, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Entonces aquí otra vez vuelve a referirse cómo ahora el sumo sacerdote se va a relacionar o va a actuar cuando alguien muere. Y fíjate, esta de que no se va a descubrir su cabeza ni rasgar sus vestiduras, tienen que ver cómo las personas reaccionaban cuando alguien moría. El rasgarse la vestidura era una expresión de dolor, donde tú exteriorizabas ese dolor y ese pesar que llevabas y reaccionabas así, y Dios le dice, no, el sumo sacerdote no puede reaccionar así, no va a reaccionar así. Ni siquiera dice por su padre, fíjate, ni por su madre se contaminará. No puede ir al funeral de su mamá y de su papá. Te das cuenta que, pum, otra vez el nivel de exigencia para el sumo sacerdote es aún mayor que los sacerdotes. No puede ir al funeral de su papá y su mamá. Dice, ni saldrá del santuario. Y cuando hablamos de no saldrá del santuario, no es que él vive encerrado ahí siempre, sino que él no puede dejar sus labores, su responsabilidad diaria, la que tenga que hacer ese día, por salir a un funeral, por salir. Dice, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Entonces, esa es la manera en que él se relaciona con la muerte. Bastante mayor exigencia. Mayor privilegio, mayor responsabilidad, mayor exigencia. ¿Te acuerdas que dice el Nuevo Testamento? Al que más se le ha dado, más se le demanda. Mayor conocimiento, mayor exigencia. Verso 13. Ahora, ¿cómo va a elegir una esposa
Aarón ya tenía hijos, ya tenía una esposa, pero acuérdate, aquí Dios está dando el manual para todas las generaciones. ¿Y quién eran los sumos sacerdotes? Los hijos del sacerdote. Era en la familia sacerdotal. Y se tomará por esposa una mujer virgen, o sea, que nunca se haya casado. No tomará viuda, ni repudiada, o sea, ni siquiera divorciada, ni infame, ni ramera. Está hablando otra vez de una mujer que ejerza la prostitución, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y ahí está otra vez, de su pueblo. No mujer extranjera, no de otra, sino que de su pueblo. De la misma gente, mismo llamado, mismo corazón por Dios, mismo deseo de servir a Dios, tan importante. Dice 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. La razón por la cual esta mujer debe ser así es porque Dios quiere cuidar la descendencia. Porque una mujer que haya tenido todos esos antecedentes que dice Dios que de los cuales se debe de cuidar, no sabemos qué tipo de descendencia. A lo mejor hay un hijo que no sabemos si realmente es del sumo sacerdote o no. Entonces Dios dice, vamos a eliminar cualquier sospecha y vamos a dejar que sea así, y con esa nada más se puede casar. Ahora, es interesante las similitudes con Cristo. Jesucristo es nuestro perfecto sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Y su novia, ¿cuál es? Virgen, es la iglesia. Y es pura, ¿ves? Y ahí vemos el paralelo entre el antiguo y el nuevo, entre el antiguo pacto y lo que Jesús iba a cumplir. El sumo sacerdote solo tiene y elige por esposa a una virgen, una pura. Y habla de alguien que ha sido apartada para él. Y eso es lo que es la iglesia, eso es lo que somos nosotros. Somos la novia de Cristo, dice la Biblia, y cuando Cristo venga y lleve a los cristianos, la Biblia dice que en el cielo va a ocurrir lo que Apocalipsis dice que son las bodas del Cordero, donde Jesús va finalmente a llegar a esa unión con su novia, que es la iglesia, que son todos los que han creído en Cristo. Versos 16 al 24. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Todas estas son ofrendas y sacrificios, ¿ves?, que ellos hacían. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Aquí hay una palabra que se repite mucho y es defecto. Aparece como 5 veces aparece. Y siempre está relacionada con una palabrita que está al lado, es se acercará. O sea, si hay defecto, no se pueden acercar al lugar donde se hacen los sacrificios. O sea, alguien defectuoso no puede participar en ofrecer sacrificios y ofrenda a Dios. Acuérdate, ahí está otra vez el sacerdote. ¿Qué es lo que hace? Representa al pueblo delante de Dios. Y lo que Dios está diciendo acá, que alguien defectuoso, por decirlo con algún defecto físico, no puede representar a la nación. Pensemos en Jesús. Jesús fue perfecto. Y por eso realmente el Padre nos acepta. Porque Él es el perfecto mediador. Él no tiene pecado. Jesús no tiene ningún defecto. Absolutamente ninguno. Y por eso, porque Él no tiene ningún defecto, Él puede acercarse al Padre. Él no solamente se puede acercar como un sacerdote, porque no tiene defecto, Él también es el sacrificio perfecto, que no tiene ninguna mancha. Entonces, tiene como que las dos cosas. Es el sacerdote o es el sumo sacerdote perfecto, sin mancha, y aparte es el Cordero de Dios sin mancha, que se puede acercar a Dios sin ningún tipo de impedimento.
Y porque Él se puede acercar, Él nos puede representar a nosotros. Nos puede representar de la mejor manera, sin defectos. Pero no es que Dios odia a los que tienen defectos, porque le dice, van a poder comer. Lo único que no pueden hacer es ofrecer sacrificio en lugar del pueblo. Pueden agarrar de la comida, porque acuérdate, habían algunas cosas que ellos comían, que el pueblo traía como ofrenda, que ellos se quedaban una parte y la comían. Eso sí lo pueden hacer. El defecto les impedía nada más acercarse a las cosas para ofrecer a Dios. Pero Jesús es perfecto. Y nuestra confianza, ¿de acuerdo? Dice lo que dice Hebreos, que nos podemos acercar confiadamente por lo que hizo Jesús. No es por nuestros defectos o por nuestros pecados, sino que porque hemos realmente entendido que Jesús, el perfecto sumo sacerdote, se acerca al Padre y es recibido, y porque vamos en nombre de Él, realmente nosotros somos bienvenidos. Cuando oramos y decimos, oramos en el nombre de Jesús, y como Jesús como mediador, ese nombre es el que da el acceso a la presencia de Dios, no es nosotros. O sea, si yo digo yo oro en el nombre de Edgar, o sea, mis oraciones no llegan a ninguna parte porque yo no tengo ningún valor, ¿ves? Ni tú. Somos defectuosos de fábrica. Pero el sacerdote o el perfecto sacerdote que es Jesús, Él sí se puede acercar y puede ofrecer en nuestro lugar. Y su sacrificio y su ofrenda es aceptada. Capítulo 22, verso 1 y 2. Otra cosa antes que se me olvide. En los versos, cuando hablamos de la vida matrimonial, de la vida familiar y del sumo sacerdote, de estos requisitos que Dios establece para ellos, es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Ahora, ya no para el sacerdote, sino para el pastor, para los diáconos. ¿Ves en 1 Timoteo, en el libro de Tito, los requisitos que Dios deja para ser pastor, para ser un diácono, para ser un líder, un anciano, como dice Tito, que son los pastores o líderes de las congregaciones? Pues son 1 Timoteo 3, 1 al 7, del 8 al 13 y Tito 1, 5 al 9 creo. Ahí están todos los requisitos que el Nuevo Testamento ahora nos da. Y son más o menos lo mismo. Es tu casa, tus hijos, tu esposa, cómo llevas tu casa. Porque dice, si no puedes llevar bien tu casa, ¿cómo vas a manejar las cosas de Dios? Dice, es imposible poder manejar las cosas de Dios si lo primero que te ha encomendado Dios, que es tu casa, no lo estés manejando bien. ¿Por qué te voy a confiar la iglesia? Es lo mismo, ¿ves? Que el sacerdote en el Antiguo Testamento. Esposa, hijos, casa. Nuevo Testamento, esposa, hijos, casa. Y eso te puede calificar o te puede descalificar para servir a las cosas de Dios. Capítulo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Aquí vemos, Dios dice que ellos deben de cuidarse, los sacerdotes, de dos cosas. Uno, de abstenerse. Dios le pide absténganse. ¿Absténganse de qué? De las cosas que han sido dedicadas a Dios. No se metan con esas cosas que la gente me ha dedicado a mí. O sea, manténganse alejados. Eso es abstenerse. Pero lo segundo que me llama más la atención es no profanen, no profanar. ¿Qué quiere decir profanar? La palabra así, literal, profanar quiere decir perforar, herir, disolver. Quiere decir perforar, herir y disolver, pero tiene la idea de como diluir, como hacer común, como que bajar realmente lo importante, como que desinflar algo. Y la idea acá es que realmente no podemos, o los sacerdotes no han sido llamados como a hacer común las cosas extraordinarias de Dios, como hacerlo común, como algo común y corriente. Dice, no hagan eso. No diluyan las cosas de Dios. No hagan que las cosas sean común, las cosas de Dios delante de la gente. Esto es sagrado, esto es importante. No vivan de una manera que la gente pueda decir, no es importante vivir en santidad. No es importante hacer esto. No vivan de esa manera. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la gente va a tener una opinión de Dios
en base a lo que ven nosotros, ¿ves? Si yo constantemente hago algo y estoy practicando pecado y como que no pasa nada, ¿qué opinión va a tener la gente que me ve del Dios que yo digo creer? Pues si Él lo puede hacer, ¿qué tipo de Dios tiene? ¿No? O sea, cuando David pecó, dice que los enemigos de Dios hablaron mal de Dios por la vida y por el mal testimonio de David. O sea, eso te habla de que la manera en que vivimos, nuestro pecado y lo que hacemos, lo tolerantes con el pecado, eso va a determinar en cómo la gente ve al Dios que decimos creer. Entonces, cuando Dios dice no profanen, o sea, no hagan común, no bajen el estándar de las cosas sagradas de Dios para que la gente diga, no pasa nada, no importa lo que Dios pide. Eso es profanar. No hagan eso, dice, le pide, muy importante. Y fíjate el verso 3 al 9. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será, dice, cortado de mi presencia. Otra vez esta idea de ceremonialmente impuro. Yo, Jehová, dice, cualquier varón que de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Entonces aquí dice que ellos no deben de acercarse a estas ofrendas. Como son sacerdotes, ellos tienen contacto con las ofrendas que son puestas para Dios, y ellos se quedan con algo, pero sigue siendo algo sagrado para Dios. Dice, no se acerquen cuando están impuros. No comuniquen a la gente que la santidad no es importante. Porque ahí va otra vez. Acuérdense, ellos modelan algo también para la nación, para el pueblo. Y lo que ellos consideran como común, o si ellos lo consideran como profano, eso es lo que la gente también va a pensar. Puedo vivir, si el sacerdote lo hace, pues yo puedo hacer lo que quiero también. Entonces, ellos no pueden acercarse, no pueden realmente hacer impuras estas cosas a través de lo que ellos hacen. Acuérdate, ceremonialmente impuros. O sea, todo Dios tiene algo, ¿ves? Tiene un propósito. Y quizás es bastante complicado a lo mejor para nosotros entenderlo, pero Dios está comunicando algo a lo largo de todo el libro, y es que Él es perfecto, Él es santo, y no nos podemos acercar así como así a sus cosas y tener contacto con sus cosas así, como nosotros queremos. Como una persona lo decía, si pudiésemos definir la santidad sería como el sol. Y a medida que te vas acercando, te vas a quemar, porque es perfecto y nos va a destruir. Nos da calor y nos ilumina, pero a medida que nos acercamos, nos va a quemar. O sea, así es el nivel de santidad de Dios. O sea, es algo que realmente no va a quemar todas las impurezas, va a destruir todo. Y aquí estamos viendo eso, que Dios es completamente perfecto. Incluso en estos tipos de detalles podemos como que tener problemas. Ahora, versos 10 al 16 dice, ningún extraño comerá cosas sagradas. Recuérdate, estamos hablando de cosas sagradas que son ofrendas y sacrificios que se han ofrecido a Dios y que los sacerdotes tienen contacto, tienen en su casa. Entonces, si viene algún extranjero, el extranjero no puede comer de esas cosas. Fíjate, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Aunque trabajen para el sumo sacerdote, trabajen para los sacerdotes, aunque vengan como invitados, ellos no pueden comer de esas cosas que han sido dedicadas a Dios, porque son cosas sagradas, apartadas para Dios. 11. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Por qué? Porque ella el que compra sí, porque ya es como parte de la familia.
O sea, es un siervo en la casa del sacerdote, entonces ya es parte de la familia y ahora sí tiene derecho a comer esto porque es para un beneficio para toda la familia. Verso 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. O sea, si se casó con un hombre de otra tribu, no está hablando de que sea como incrédulo. Acuérdate, Israel son muchas tribus, son 12. Si se casa con un hombre de otra tribu, ya esa hija pertenece a otra tribu porque sigue a su esposo. Entonces ya no va a comer de las cosas que come toda la familia del sacerdote. Acuérdate, la familia del sacerdote son la familia o la tribu de Leví. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, o sea, divorciada, y no tuviera prole, o sea, no tuviera hijos, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún extraño coma de él. ¿Te fijas cómo Dios incluso hasta cuida eso? La comida que ha sido ofrecida para él, o sea, es sagrada, a él le pertenece. Y él decide quién, o sea, ese nivel de santidad y perfección. 14. Y el que por hierro comiere cosas sagradas, o sea, por error, llegas a la casa del sacerdote, abres el refri y comes algo que no tenías que comer. Te comes la torta que estaba ahí, que solamente él podía comer. Pues eso habla de hierro. Dice, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. O sea, va a reponer lo que se comió y va a pagar una multa del 20%. Eso es lo que básicamente lo que está diciendo. No profanarán, otra vez esa palabra, profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Acuérdate, esto le pertenece a Dios. Dios decide a quién se lo da. Por eso no pueden llegar y agarrar quien quiera lo que quiera. Dice, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Ahora, verso 17 al 25. En el capítulo anterior vimos que los sacerdotes o los que ofrecían no debían de tener defecto. Ahora Dios va a decir, la ofrenda no debe de tener defecto tampoco, lo que le vas a dar a Dios. Fíjate, 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahora se abre. Ahora no solamente para los sacerdotes, ¿para quiénes? Para absolutamente todos, pueblo incluido. Y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, acuérdate, salieron israelitas, pero también salieron extranjeros de Egipto, juntamente con Israel. Y esto Dios lo está estableciendo para todos los años que vienen adelante. Y gente va a ir a vivir a Israel, que no son israelitas, pero van a tener que llevar pues, las normas que Dios les dio a ellos. Dice que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. Ahora aquí hay cosas bien interesantes. Aquí habla Dios de cuáles son los criterios para elegir, para darle en ofrenda a Dios. O sea, ok, ¿quieren darle una ofrenda a Dios? Aquí están los criterios. A veces pensamos, y esta es nuestra mentalidad, si es voluntario, yo puedo dar lo que yo quiero. Sí, ¿verdad? Total, estoy dando porque es voluntario. Pero aquí Dios dice, es voluntario, sí, la ofrenda debe ser voluntaria. Y lo repite esa palabra voluntario varias veces. O sea, lo que Dios quiere es que le demos voluntariamente, con un corazón agradecido, con un corazón gozoso. Y es el mismo principio que hay en el Nuevo Testamento.
que tenemos que dar con alegría, que Dios bendice al dador triste, ¿verdad? No, al dador alegre. Que eso es el principio que se repite voluntariamente, no por manipulación. Pero el dar voluntariamente no significa que yo puedo dar lo que quiero. Aquí dice, no. Si ustedes quieren que sus ofrendas, esa ofrenda voluntaria sea aceptada, fíjate, la palabra aceptado o acepto aparece 5 veces aquí. Entonces, ok, ustedes quieren dar algo voluntario, pero para que esa ofrenda sea aceptada tiene que cumplir con estos requisitos, aunque sea voluntaria. Es importante. ¿Qué es? Tiene que ser un macho sin defecto. La palabra defecto aparece, aquí la tengo, 1, 2, 3, 4 veces. No pueden dar algo defectuoso a Dios. No le pueden dar algo defectuoso a Dios. Un macho sin defecto. Enfatizado 4 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios Él no acepta las obras. No acepta obras, no acepta lo que ya se rompió, lo que está en tu casa, que está ahí en el quebrado, entonces a ver, lo traigo a ver si funciona. Estoy dando algo. No. Dios no acepta eso, no les va a aceptar eso. No compren a extranjeros, le dice, porque lo que ellos vienen no sabemos realmente, va a contaminar. ¿Qué podía ocurrir? Imagínate un israelita que tiene, no sé, 20 ovejas. Y dice, voy a darle una ofrenda, pero híjole, resulta que las 20 están bien gorditas y las puedo vender bastante bien. Entonces, mejor voy a ir con un extranjero y voy a comprar una oveja barata, flaca, pero voy a comprar y voy a dar algo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque nos conoce. Conoce nuestro corazón. Y estamos diciendo, le estoy ofrendando algo a Dios, pero le estoy ofrendando algo defectuoso. ¿Ves? Algo que realmente me la estoy ingeniando para realmente no dar de lo que tengo, no dar algo bueno. Entonces, tenemos que, Dios nos conoce así, pero ¿cómo somos? En las cosas de dar, cuando nos tocan el bolsillo, ahí todos brincamos. Y le damos la vuelta para realmente como que, por ejemplo, de las cosas que cuando Miguel dice el domingo, vamos a traer cosas para la despensa, o vamos a que los reclusos necesitan esto, o que tal persona necesita esta cosa, eso también es una ofrenda. ¿Eso que estamos dando es de lo que nos sobra o es de lo mejor que tenemos? ¿Ves? Dar libremente, voluntariamente, no significa que debe ser de mala calidad o algo malo, algo que está echado a perder. Dios no acepta eso. Y Dios nos dice, yo los conozco. No den cosas defectuosas. Den alegremente, den voluntariamente, pero den con amor. Y cuando damos con amor, cuando damos porque estamos honrando a Dios, vamos a dar de lo bueno que tenemos, no las obras. Es importante esto para Dios. Verso 26 al 30. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Dice, en el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. No sabemos realmente por qué Dios habrá dicho, no lo sé, de los días y de no matar a la mamá con el hijo. A lo mejor hay cosas que no logramos comprender, pero pues incluso hasta cómo y cuántos días darle a los animales, Dios piensa en eso. 31 y 33. Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová, y no profanéis, otra vez esa palabra, mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová, o yo el Señor, que quiere decir Jehová. Esa es la conclusión de esta parte. Moisés, o más bien Dios a través de Moisés,
nos dice en el verso 31 que debemos de guardar y cumplir sus mandamientos. Y eso habla, nosotros no nos guiamos por la ley, ahora no llevamos estas cosas. No somos ni judíos y Jesús cumplió la ley. Pero ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Si lo amamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar sus mandamientos. El amor va intrínseco en guardar mandamientos. O sea, si yo amo a mi esposa, yo voy a hacer algo que yo sé que le voy a demostrar mi amor con acciones concretas. Entonces, siempre el amar tiene que ver con guardar, con hacer algo y cumplirlos, dice. Los mandamientos están ahí. Los guardo, los atesoro, pero los vivo. Ahora, ¿por qué? Dios nos da 3 razones por las cuales podemos y debemos de cumplir sus mandamientos. Número 1, dice yo Jehová. O sea, ahí está la primera razón. Debemos de guardarlos y cumplirlos porque Él es Dios y Él nos los está diciendo. O sea, ¿por qué hacemos eso? Porque Dios lo dijo. Esa es la primera razón. Porque Él es Dios y yo no. La segunda razón está ahí en el verso 32. Dice, no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos. ¿Por qué guardamos los mandamientos de Dios? ¿O por qué principio lo hacemos? Para glorificar su nombre. Dice, para que yo sea santificado en medio de ellos. Para que Dios, el nombre de Dios, sea como que puesto como lo más importante. Cuando estamos honrando a Dios, cuando estamos caminando en su palabra, cuando estamos obedeciendo, pues Dios va a ser exaltado. Y eso debe ser nuestro gozo, nuestra motivación para hacer las cosas. Estamos obedeciendo porque Él me lo pide, pero al hacerlo, Él va a ser glorificado en mi vida, en la vida de la congregación, en la vida en general. Y eso debe ser un deleite, una motivación, que el nombre de Dios sea glorificado. Y la última está en el verso 33. Os saqué de la tierra de Egipto. O sea, quiero que obedezcan por gratitud, por agradecimiento. Acuérdense dónde estaban. ¿De dónde los saqué? De Egipto. 400 años de esclavitud. Los saqué de ahí. Aparte ahora yo soy su Dios. Tienen una relación conmigo. Entonces obedecemos y somos llamados a obedecer por agradecimiento. ¿Te acuerdas la historia que vimos el domingo, los que vinieron? ¿Qué hizo la mujer cuando Jesús la sanó? Dice que comenzó a glorificar a Dios. Esa es la reacción natural. Cuando Dios hace algo por nosotros, cuando Dios le dice, yo los saqué de Egipto, vivan de una manera diferente que honre a Dios, que glorifique mi nombre. Es lo mismo con la mujer, lo mismo con un montón de gente que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Dios cambia nuestra vida, esa debe ser razón suficiente para responder y rendirnos y glorificar su nombre y seguirlo. Y eso es adoración. Adoración no es para ganarme el favor de Dios, adoración es responder al favor que Dios ya me dio. Entonces ahí hay 3 buenas razones para que tú y yo podamos caminar siguiendo los pasos de Jesús. Entonces, ¿te das cuenta? Muchas cosas. Muchas cosas. El estándar es bien alto para el sacerdote. Es más alto aún para el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento es lo mismo. El estándar es alto. Como dice Jaime, ¿quieres servirlo? La cuerda es más corta para ti. Entonces, mucha gente quiere servir, pero implica mayor compromiso, mayor responsabilidad, mayores demandas, mayor privilegio, pero mayores exigencias. ¿Estás dispuesto? La cosa no es tanto si vas a servir, ¿has sido llamado a servir? Dios nos ha llamado a todos a servir. Todos tenemos un llamado a servir a Dios. Pero hay personas que Dios tiene un llamado específico. Y a lo mejor ese eres tú. Pero juntamente con ese llamado específico, puntual, a servir a Cristo, viene una responsabilidad y un compromiso. Entonces, Dios te llama, pero te dice, vas a hacerlo como yo te digo, no como tú quieres. ¿Ves? Porque a veces nosotros ponemos las condiciones para servir a Dios. Entonces, yo hago esto, pero no hago esto otro. Eso no es servir a Dios. Eso es ponerle nosotros las condiciones a Dios. Servir a Dios es decir, ok, tú me llamas, Señor,
¿Qué es lo que las exigencias son mayores? Pues ahí voy porque sé y estoy seguro que Dios me llamó a eso. Es un placer, es una responsabilidad, pero también es un placer. Entonces que Dios nos ayude a poder entender eso ahorita. Señor, te damos gracias por esta parte en el libro de Levíticos. Gracias por que vemos, Señor, la profundidad y el nivel de detalle de todas las cosas, que a veces algunas no las comprendemos completamente, pero vemos la profundidad y los alcances de tu santidad y de tu perfección, incluso al nivel de quién come esto y quién no come esto que es tuyo. Y vemos, Señor, que realmente a través de Jesús ahora nosotros como cristianos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, podemos acercarnos tan confiadamente a ti, Padre. No por el nivel de perfección y detalle de nuestra vida, sino que realmente de lo que Jesús cumplió en su vida y finalmente en la cruz. Gracias, Señor, porque nosotros no tenemos que pasar por todo esto. Ya Jesús pasó por ahí. Pero sí podemos aprender, Señor, de que tú sigues siendo ese mismo Dios santo. Y como veíamos el miércoles pasado, tú nos has santificado, nos has apartado, pero también hay un proceso que está avanzando en nuestra vida, que es que tú quieres perfeccionarnos cada día para hacernos más como Jesús. Y Señor, si tú nos has llamado y a las personas que has llamado en este lugar que están acá, pues afirma el llamado en su corazón. Pero que también tengamos claro todos los que hemos sido llamados a servirte, que la responsabilidad es mayor y las exigencias también son mayores de parte tuya. Como Pablo dice en Timoteo, como Pablo dice en Tito. Entonces, ayúdanos a realmente tomar en serio. No estamos jugando, estamos sirviendo al mismo Dios. Y gracias por ese privilegio que nos das. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y llévanos con bien de regreso a nuestra casa. Bendícenos, Señor, y cuídanos de cualquier accidente. Y bendice lo que queda de esta semana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.